Bienvenidos al curso de Psicometría Forense de la Maestría en Psicología Jurídica Forense y Peritajes Psicológicos. En esta oportunidad trabajaremos el tema de escalas de control de los instrumentos psicométricos. Las escalas de control en los instrumentos psicométricos permiten valorar criterios como por ejemplo la consistencia interna de las respuestas, la deseabilidad social, el tiempo de respuesta, la magnificación de síntomas, la discrepancia, entre otros, y de esta manera tener mayor evidencia de la calidad de información plasmada en el protocolo del test por parte del sujeto evaluado. Desde la solitaria escala L o de mentiras, entre comillas, del MMPI de 1943, los instrumentos psicométricos han desarrollado diversas formas de control en los estilos de respuesta de las personas evaluadas, surgiendo de este modo el control de la inconsistencia, el control de las omisiones, el control del tiempo de respuesta, el control de magnificación y minimización de síntomas, el control de la discrepancia, el control de la deseabilidad social, de la defensividad, de los ítems críticos y de los ítems de validez. Entre otros, y actualmente, por ejemplo, el MMPI 2RF del 2008 o el MMPI 3 del 2020 cuentan con 10 escalas de control. Vamos a pasar a una parte práctica donde analizaremos las escalas de control de algunas pruebas psicométricas que pueden y de hecho son utilizadas en el contexto forense. Empezaremos desde el aspecto más sencillo hasta los aspectos o las propuestas más sofisticadas. En este caso, iniciaremos con el EPQR, que viene a ser el cuestionario de personalidad de Eysen revisado, que cuenta con una escala de control denominado escala L, que básicamente mide el disimulo o la disimulación o la conformidad, entendiéndose como la impresión positiva o la imagen idealizada socialmente que los evaluados traten de presentar. El desarrollo del EPQR ha mantenido esta escala de control prácticamente en todas sus versiones, desde 1947 a la versión vigente del 2008 en español, que originalmente se mostró entre 1985 y 1991. La escala de dependencia emocional de Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre, conocido como el ACA, también considera una escala de control denominada deseabilidad social, para lo cual utiliza cinco ítems que evalúan este constructo, denominado, repito, deseabilidad social, que está vinculada al sesgo de simulación. También tenemos la escala de ansiedad manifiesta en adultos, conocida como el AMAS, en sus tres versiones, el AMAS-A, el AMAS-C y el AMAS-C. Y en las tres versiones del AMAS se considera la escala L, ya conocida por nosotros como la escala que controla la disimulación, o también llamada deseabilidad social. Por su parte, el Raven, que es una prueba que nos acompaña desde 1960, en sus tres versiones, básicamente en las dos primeras, cuenta con un control que se denomina tabla de discrepancia. Esto quiere decir que al momento de corregir el protocolo o las respuestas de los evaluados, debemos considerar la tabla de discrepancia para validar o no el protocolo aplicado.
En cuanto a la escala de ansiedad manifiesta en niños revisados, el CMAS-R2, contamos ya con dos variables de control, con dos escalas de control denominadas índice de respuesta inconsistente y defensividad. El índice de respuestas inconsistentes se valora mediante 9 pares de reactivos del total de la prueba, mientras que la defensividad se valora con 9 ítems específicos. Pasando al listado de síntomas breves, conocido como el LCB50, que viene a ser una sofisticación de la prueba utilizada por la evaluación global de Ramón Arce SSL90R, tenemos la validación o baremación de dos escalas de control, a diferencia del SSL90R, que tiene una aproximación a estos controles de manera implícita. En el caso del LSB50, los controles de minimización y magnificación de síntomas son explícitos, están baremados. Como ven, la estructura del LSB50 es muy sofisticada, permite la valoración de 9 escalas específicas, de 3 escalas generales, de un índice de riesgo y de 2 escalas de validez. Repito, la minimización de síntomas y la magnificación de síntomas. La primera estaría en relación a la disimulación y la magnificación estaría relacionada a la simulación. Luego pasamos a tres instrumentos que ya tienen una categoría mucho más elaborada del control de sesgos, como es el caso del Milon 4, que nos presenta 5 criterios o escalas de control: el índice de validez, el índice de sinceridad, el índice de deseabilidad social, el índice de devaluación y el índice de inconsistencia. Por su parte, el AIS de Baron, que fue una prueba adaptada al contexto peruano por Nelly Ugarriza, permite controlar 7 variables de control o 7 escalas de control: el ítem de validez, el tiempo de ejecución, el porcentaje de omisión, el índice de consistencia, los ítems críticos, la impresión positiva y la impresión negativa. Terminamos con el instrumento psicométrico por antonomasia en la psicología, ya que a partir de esta prueba, que en 1943 se lanzó como el MMPI-1, se ha desarrollado a lo largo de la historia, llegando al MMPI-2RF el 2008 y al MMPI-3 el año 2020, como una de las pruebas con mayor cantidad de controles. Quizás es la prueba que presenta la mayor cantidad de criterios de control para validar el protocolo del instrumento. En este caso, también podemos analizar que estaríamos hablando de 4 dimensiones de control que vendrían a ser los controles de omisión, los controles de inconsistencia, los controles de exageración y los controles de minimización. Ante la pregunta cómo controlar los instrumentos que no cuentan con estas variables, que no cuentan, valga la redundancia, con estas escalas de control, pues una estrategia cualitativa es valorar el estilo de respuesta mediante el control de sesgo de aquiescencia. Una estrategia que la vamos a ejemplificar en clases sincrónicas. Como conclusiones, podríamos indicar que las escalas de control permiten valorar la calidad de información vertida por los sujetos evaluados al momento de aplicarles los instrumentos psicométricos. También que se ha evidenciado dos categorías de alteración de la información más comunes por parte de las personas evaluadas. Estas categorías o dimensiones serían la alteración negativa y la alteración positiva.
La alteración negativa se controla, por ejemplo, con las escalas de impresión negativa en el Baron, exageración de síntomas en el MMPI, devaluación en el Milon 4 y magnificación de síntomas en el LCB 50. Por su parte, la alteración negativa se controla, por ejemplo, con las escalas de impresión positiva del Baron, minimización de síntomas del MMPI, deseabilidad social del Milon 4 y minimización de síntomas del LCB 50.